Gaza es una zona de muerte, denuncia la Organización Mundial de la Salud. Israel ataca nuevamente Rafah, donde más de 1 millón de personas están atrapadas y 3 hombres armados mataron al menos a una persona e hirieron a varias más en Cisjordania ocupada. En Ucrania, a 2 años de invasión rusa, se cumple una década desde que el presidente prorruso Viktor Yanukovych huyó del país en medio de las protestas del Maidán, un movimiento que desencadenó la guerra en el Donbass y la ocupación rusa de Crimea. Cárcel para Dani Alves. La justicia española condena a 4 años y medio al exjugador del Barça por violar a una joven en una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre de 2022. Tenemos reporte. Buenos días y bienvenidas a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos con noticias de la Franja de Gaza, donde las condiciones de vida inhumanas han convertido el enclave en una zona de muerte. Esto en palabras de la Organización Mundial de la Salud, cuando la ofensiva israelí ya ha matado a más de 29.400 personas en la franja, según informan las autoridades gazatíes. Nos amplía Federico Cueva Barberena. Sí, entre lo más fuerte de esta jornada ha sido esos bombardeos durante la madrugada y también las primeras horas de la mañana en el área de Rafah, que los residentes han descrito como uno de los peores días desde que se encuentran allí, en esta área donde se hacinan más de 1,3 millones de palestinos. Al menos 7 personas murieron en esos ataques aéreos israelíes que también destruyeron una mezquita y varios edificios residenciales. Otros bombardeos impactaron en zonas del centro de Gaza donde todavía no se ha producido, no han entrado las fuerzas terrestres israelíes y han dejado también al menos 20 muertos, mientras que en el hospital Nasser de Han Yunis sigue siendo asediado por las fuerzas israelíes, donde también se teme por el estado de decenas de pacientes y del staff médico de ese hospital. En los días pasados, las distintas misiones de la Organización Mundial de la Salud lograron evacuar a 32 pacientes críticos, y algunos miembros del organismo que entraron al hospital dijeron que ya no era un lugar de sanación, sino un lugar de muerte. A esto se suman un renovado mensaje conjunto de las agencias de la ONU que piden un cese al fuego humanitario y que no se produzca ese temido asalto israelí en Rafah para evitar que la catástrofe sea aún mayor. Por otro lado, en Cisjordania ocupada, 3 hombres armados abrieron fuego y mataron al menos a una persona cerca de un asentamiento ilegal. Un ataque contra los colonos israelíes descrito por Hamás como una respuesta lógica a la ocupación. La policía israelí ha matado a 2 de los agresores y ha detenido a un tercero, según informa la cadena Al Jazeera. La policía que estaba aquí, incluidos los policías de tránsito del distrito de Judea y Samaria que operaban aquí y aseguraban a los civiles, abrieron fuego contra los terroristas y mataron a 2 de ellos. Un tercer terrorista está gravemente herido. En este incidente tenemos un civil muerto y varios otros heridos en estado grave. Y precisamente en la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, recordemos, arranca una nueva jornada de audiencias en el caso en que más de 50 países denuncian la ocupación ilegal de Israel de los territorios palestinos. Este jueves, el representante de China ha señalado que la resistencia armada ante la colonización no debe ser considerada terrorismo, según las propias Naciones Unidas. Este es un proceso, recordemos, distinto del caso en que Sudáfrica acusa a Israel por genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza. 57 years have passed. Han pasado 57 años desde que Israel comenzó su ocupación de los territorios palestinos. Independientemente de la duración de la ocupación, la naturaleza ilegal de la ocupación y la soberanía de los territorios ocupados permanecen inalteradas. Señor presidente, la justicia se ha retrasado mucho, pero no debe negarse. La solución de la cuestión de Palestina requiere esfuerzos mutuos de Palestina e Israel, junto con los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional. Cambiamos de tema. En Ucrania se cumplen 10 años desde que el presidente prorruso Viktor Yanukovych huyó del país hacia Rusia después de 3 meses de protestas prooccidentales conocidas como Euromaidán. Las protestas europeístas y en contra de la corrupción de Yanukovych prometieron reformar el país y desde entonces Ucrania ha promulgado numerosas leyes anticorrupción. Sin embargo, hay muchos que siguen pensando que la corrupción aún es imperante y que de hecho los objetivos de las protestas están todavía pendientes por cumplir.
Hoy hay un cartel e incluso una taquilla, aunque cerrada por el invierno. La enorme mansión del expresidente Yanukovych se mantuvo en secreto hasta que la abandonó el 22 de febrero de 2014. Con sus ingresos oficiales no podría haberse permitido ni siquiera una fracción de esto, pero todavía no está claro en la decisión del Tribunal Anticorrupción sobre la confiscación. ¿Qué es exactamente lo que se confiscó? Denis Taraj-Kotelik, uno de los líderes de las protestas de Maidán, coordinó la multitud que invadió la propiedad ese día. Aunque su estatus legal sigue siendo confuso, desde entonces gestiona el lugar como parque y museo de la corrupción. No está muy impresionado con los progresos de Ucrania en la lucha contra la corrupción. Las sumas implicadas no son tan grandes como en la época de Yanukovych, pero para ser sincero, si nos fijamos en los recientes casos de malversación del Ministerio de Defensa, para mí es un delito aún peor, porque ahora estamos en guerra. Una guerra que le ha costado las piernas a Oleg Simorov, manifestante aquí en Maidán hace 10 años. Se unió al ejército cuando inició la invasión a gran escala, pero sigue siendo un activista anticorrupción y crítico con el gobierno, especialmente cuando se trata de la nueva influencia de antiguos funcionarios de la era de Yanukovych. Oleg Tatarov fue viceministro del Interior con Yanukovych. Incluso recibió un premio por luchar contra los manifestantes de Maidán. Y hoy es jefe adjunto de gabinete del presidente ucraniano. Este tipo de gente está a favor de la corrupción, no a favor de Ucrania. Sin embargo, no cree que Maidán fue un fracaso. Elegimos la libertad de expresión, evitamos que nuestro país se convirtiera en otra Belarus o Rusia. Vemos cómo toda la oposición allí fue censurada. Seguimos siendo capaces de alzar la voz cuando las cosas van mal y de intentar cambiarlas. Las protestas del Maidán dejaron en Ucrania una sociedad civil fuerte que ha seguido impulsando reformas contra la corrupción y proporcionaron los cimientos de una resistencia organizada que Vladimir Putin no esperaba. En otras noticias, vamos a Francia, donde los agricultores vuelven a protestar en todo el país, exigiendo mejoras salariales y restricciones a la competencia internacional. El gobierno francés prometió el miércoles nuevas leyes para aliviar las tensiones, pero muchos agricultores dicen que son insuficientes. Unos 200 manifestantes irrumpieron el miércoles en la sede del mayor grupo de productos lácteos del mundo, exigiendo pagos más altos para los agricultores. Su acción forma parte de un mes de protestas en todo el país contra lo que los trabajadores del campo consideran son unas normas medioambientales costosas, unos precios al por mayor inadecuados y una competencia desleal desde fuera de la Unión Europea. Para nosotros era muy importante estar aquí, en un momento en el que se habla mucho de los problemas de los agricultores, de nuestro profundo enfado y de nuestra necesidad de precios e ingresos más altos. Lactalis es un símbolo mundial y nacional de las empresas depredadoras de nuestro trabajo. Las protestas en Lactalis y en otros lugares de Francia se registraron pocas horas después de que el primer ministro francés, Gabriel Attal, anunciara un nuevo proyecto de ley agrícola que pretende apaciguar las demandas de los agricultores. La legislación creará una nueva base para las negociaciones entre productores y mayoristas con el fin de mejorar los ingresos de los agricultores y también facilitará la obtención de visados para los trabajadores extranjeros temporales. Estos cambios se suman a los millones de euros desembolsados recientemente en concepto de ayuda agrícola de emergencia. Pero los agricultores dicen que no es suficiente. También están presionando para que se revise la normativa de la Unión Europea que exige que el 4% de las tierras agrícolas permanezcan improductivas para proteger la biodiversidad. No vamos a renunciar a esto. Hay una delegación que irá a París a finales de semana y si no hay nada en absoluto sobre las tierras agrícolas improductivas, es seguro que nos movilizaremos aún más. No creo que podamos contener a la gente por más tiempo. Si las protestas continúan en París, amenazan con perturbar la Feria Agrícola Nacional de Francia, un importante acontecimiento social y político al que se espera que asista el presidente Emmanuel Macron. La Unión Europea amplía la externalización de sus fronteras. El Parlamento de Albania ratificó el acuerdo migratorio con Italia. Se trata de un pacto que tendrá una duración de 5 años y que establece que Albania podrá recibir a 36.000 solicitantes de asilo al año expulsados por las autoridades italianas. El acuerdo establece además la construcción de 2 centros de retención. En un campo se examinaría a las personas migrantes a su llegada y en el segundo permanecerían detenidas mientras se procesan las solicitudes de asilo. Esta zona turística no será la misma después de que se construyan los centros de procesamiento de inmigrantes. Luego serán enviados a la zona de Yader en una cárcel cerrada y por lo que hemos visto en otros países tenemos razones para creer que esto será un problema de seguridad para toda la zona.
En España, Dani Alves es hallado culpable de un delito de agresión sexual. La justicia ha condenado a 4 años y medio de cárcel al exjugador del Barça por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. La defensa legal del jugador señaló que apelará a la sentencia. Nuestra corresponsal Elise Gazengel tiene los detalles. 2 semanas después de concluir el juicio, la sentencia ha sido comunicada esta mañana a todas las partes. Dani Alves es condenado a 4 años y 6 meses de cárcel. También añade la sentencia que después de estos 4 años y medio de cárcel estará 5 años en una condición de libertad vigilada, y también añaden que durante 9 años y medio Dani Alves no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima, una víctima que recibirá una indemnización de 150.000 euros en concepto de reparación por los daños causados. Esta sentencia, esta pena, obviamente contrasta con lo que había pedido la Fiscalía, 9 años, o lo que había pedido la acusación, 12 años, pero los magistrados aplican un atenuante. Lo que sí está claro es que la sentencia es clara. Los magistrados dicen que hubo violación, que no hubo consentimiento de la víctima en ningún momento, también que Dani Alves ejerció violencia para cometer esta violación, y en esta sentencia también hacen hincapié en la actitud de la víctima. Dicen que puede haber bailado con el acusado, pero cito textualmente: esto no puede suponer una carta blanca para cualquier tipo de agresión, pues no hay consentimiento, es violación. Esto sí, esta sentencia se podía recurrir, y la abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, acaba de anunciar que recurrirá esta sentencia, pero el futbolista se quedará en la cárcel a la espera del nuevo juicio. En otras noticias, China pide de nuevo a Estados Unidos que deje de interferir en la cuestión de Taiwán y detenga la venta de armas al territorio. Así lo expresó la portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores a raíz de los comentarios del jefe de la delegación bipartidista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que visitó Taiwán. El congresista republicano Mike Gallagher reiteró que Washington está con Taipei y debe garantizar el suministro de armamento. Beijing califica la postura de violación al principio de una sola China. La venta de armas por parte de Estados Unidos a la región china de Taiwán viola gravemente el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses. Daña gravemente la soberanía y los intereses de seguridad de China. Daña las relaciones China-Estados Unidos, la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán. China siempre se ha opuesto firmemente a ello. Y cerramos en Venezuela, donde son al menos 15 los muertos a causa de un desprendimiento de tierra en una mina ilegal de oro. Las autoridades avanzan a esta hora en las labores de búsqueda, ya que se cree que hay todavía decenas de personas atrapadas entre los escombros. El informe es de Manuel Acano. Desastre en una mina de oro ilegal en Venezuela. Un deslizamiento de tierra mató e hirió a decenas de personas en una zona rural en el estado de Bolívar, a unos 770 kilómetros de Caracas, la capital. Hubo un accidente donde quedaron tapiados un grupo de compañeros que trabajan la minería en la mina llamada La Bulla Loca. Allí un grupo de mineros se fueron a ese sector a hacer la minería y hubo un deslave y quedaron tapiados. El deslizamiento de toneladas de tierra y rocas se produjo el martes y las autoridades tardaron en llegar debido a que se trata de una zona de difícil acceso, al encontrarse en medio de la Amazonía venezolana. La incertidumbre se apodera de muchos familiares que siguen a la espera de tener noticias sobre sus seres queridos. Toda mi familia allá, sobrino, esposo. Por ahí viene mi sobrino, que uno de ellos, 2 vienen aporreados. Mientras que en los centros hospitalarios, los sobrevivientes relatan el terror que vivieron. Eso fue algo como de terror, viendo usted una cantidad de compañeros de trabajo que están tapados y otros que le quedaron en el pescuezo, la cabeza nada más, algunos. En la región, miles de personas trabajan en minas ilegales extrayendo minerales sin regulación estatal. Y no es el primer evento como este. Se trata del tercer derrumbe en esta mina de oro en menos de 6 meses. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.